Eso fue otra muy útil en las listas se llama la reducción. Entonces, eh, consiste en combinar los elementos de una lista usando un operador binario. Por ejemplo, quiero sumar todos los elementos de una lista. O sea, sería hacer cero más x1 más x2 más x. Lo que estoy haciendo es la suma de cada uno de los elementos. O el producto de todos los elementos de la lista. Que como recuerdan por discretas es uno por x1 por x2 por xn. Siempre es el neutro con la operación. El neutro con la operación. De manera que si no hay nada que operar, la suma de una lista vaciada, cero. Y si no hay nada que operar, el producto de una lista vaciada, uno. Entonces uno puede decir, bueno, pues la suma la hago normalita. La suma de XS, entonces es, si es nil da cero y si no, da Y el primero más sumar el resto. O el producto, el primero más, da uno y si no, el primero multiplicado por el resto, por el producto del resto. Pero esos esquemas se pueden poner, se pueden abstraer. ¿Qué es lo que, perdón, qué es lo que es diferente? ¿Qué es, qué es lo que es igual y qué es lo que es diferente? El esquema es el mismo, case, nil, y, con ese. Solo que aquí dice aquí sumo y aquí multiplico. ¿Y qué cambia también? Que hay, ¿cuál es el caso base? Aquí da cero y aquí da uno. Pero de resto son el mismo esquema. Entonces, eh, entonces estos esquemas se abstraen usando el método genérico reduce left, que ya viene que ya viene con estos lenguajes, que aplica un operador binario a los diferentes elementos de una lista asociando a izquierda. Entonces, si usted llega y dice, coja una lista y le aplica el método reduce left y le dice cuál es el operador binario, entonces él lo que hace es operar el primero con el segundo, luego eso con el tercero, luego eso con el cuarto y luego eso con el XN. Eso hace reduce left para cualquier lista. Entonces, usando reduce left podemos implementar suma de la siguiente manera. La suma de los XS es, haga, añádale un cero a la lista XS y haga reduce left con la suma. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Va a sumar cero más el primero y luego cero más el primero, luego eso más el segundo, luego eso más el tercero hasta el último. ¿Por qué toca? Ahorita les pregunto. Eh, y el producto sería uno con XS. ¿Por qué toca añadirle el cero o por qué toca añadirle el uno? ¿Qué pasa si solamente hiciéramos XS reduce left estas cosas? No, porque esto es una lista. Ya lo vemos aquí. Reduce, reducciones. Listo. Entonces miremos. Si yo cojo la lista uno 2 3 y le hago reduce con el más, entonces me da 6 suma uno más 2 más 3 da 6. Parece bien, ¿cierto? Pero digamos que yo cojo la lista vacía y le hago reduce left con el más. ¿Qué debería dar? Si yo sumo una lista vacía, cero, ¿cierto? Falló. ¿Qué pasa si yo lo que hago es, si yo le dijera 0 con lista vacía y a eso le hago el reduce? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la razón del cero o del uno aquí? Es que el reduce left, como pueden ver, lo que hace es, lo que él se supone que hace es, coge el primero y se lo aplica y lo opera con el segundo y así sucesivamente. Si la lista es vacía, ni siquiera tiene un primero para operar. Entonces, reduce left no funciona si la lista es vacía. Es sencillo. Entonces, aquí lo que hicieron fue añadirle el cero y el uno. El cero porque es el neutro de la suma y el uno porque es el neutro de la multiplicación. Entonces, cuando no hay nada, multiplica por uno y cuando no hay nada, suma cero. Y entonces sí da resultado. Eso fue lo que pasó ahí. ¿Sí? Ese es el reduce left.
Pero hay una operación que es más, es muy parecida, pero que es como más sofisticada que esta, que es el fold left. El fold left es, aplica un operador binario a los diferentes elementos de una lista, asociando a izquierda, pero si la lista es vacía, devuelve lo que lleve acumulado, el acumulador. Y entonces reduce left no está definido sobre listas vacías, ese es el problema. El fold left sí. Entonces el fold left no solamente recibe el operador, sino que recibe un parámetro más, que es el acumulado inicial. Y por eso el for left es muy parecido al reduce, solo que él empieza operando Z con el primero, y luego con el segundo, y luego con el tercero. Y cuando no hay un primero, devuelve Z. Entonces el for left es como el reduce completado, con un acumulado inicial. Y entonces él sí funciona con las listas vacías. Y entonces la suma es XS for left con la suma y XS for left con la multiplicación. Pero aquí le tengo que decir qué tiene que dar en el caso base. En el agregado, me dice que tengo que ir el acumulado. ¿Con qué empiezo el acumulado? Y nótese que usted puede, en lugar de escribir la función que coge XY y suma X más Y, puede escribir underscore más underscore. Y esa es la función que suma X y Y. El underscore de aquí y el underscore de aquí, acuérdense que son como comodines. Entonces dices, lo que venga aquí más lo que venga en el primer lado, más lo que venga en el segundo. Entonces de esa manera se escribe también esas cosas. Esa es la operación fold left. ¿Por qué se llama fold left? Porque lo que coge es la lista X1, X2, Xn, y pide que primero opera X1 con X2, luego eso con X3, luego es como si hubiera asociado a izquierda, puede llamar left. Entonces eso se imaginan que habrá un fold right, y el fold right lo que hace es lo mismo, pero a derecha. Eh, Aquí está como están implementados por dentro, el reduce left y el fold left. El reduce left coge el operador, ¿cierto? Y entonces él mira, y la lista. La lista ya venía, se aplica sobre una lista. Entonces coge la lista y mira, si la lista es vacía, entonces dice, no sé qué hacer. Entonces saca un error. Si la lista no es vacía, entonces lo que hace es llamar a for left, empezando con el acumulado en X, en el primer elemento de la lista. O sea que reduce left depende de for left. For left es más general. Si la lista es vacía, devuelve Z. Y si no es vacía, entonces lo que hace es operar el acumulado con X, y ese es mi nuevo acumulado, y volver a llamar for left con el resto y con el mismo operador. Eso es lo que hace for left. Hay unos equivalentes que son reduce right y for right, que lo que hacen es asociar primero a derecha, es decir, primero hacen los dos últimos, luego eso con el penúltimo y así sucesivamente hasta que operan con el primero. Como la suma es conmutativa, es asociativa, como la multiplicación es asociativa, el for left o el for right como resultado dan lo mismo. ¿Mm? La pregunta interesante aquí es, eh, fíjense lo que hacía el for left, en el caso de recursión, lo que hacía era volver a llamar a for left con un nuevo acumulado. En cambio, el for right, lo que hace es llamar a for right y luego llamar a for right a hacer una operación. ¿Cuál creen que es más eficiente? ¿El for rest o el for right? El for right, mire, el for right es recursivo. For right llama a for right. Pero ¿qué proceso genera for right? Después del llamado a for right, hay un llamado al operador para operarlo con X. Entonces, este es un operador, este es un proceso recursivo lineal. El, el left dice, yo opero primero Z con X y luego hago el for left. ¿Sabes que lo último que hago es for left? O sea, recursivo de cola, o sea, iterativo. O sea que la única diferencia entre esos dos es de eficiencia a la hora de ejecutarse, cuando se ejecutan con operaciones que son asociativas, porque el resultado va a dar lo mismo. Ahora, si usted lo hace con operaciones que no son asociativas, el for left y el for right no dan lo mismo, porque no da lo mismo asociar a izquierda que a derecha.
depende de cómo usted quiera asociar, no sé. O sea, el, si usted tiene A menos B menos C, yo no sé si quiere asociar a derecha o a izquierda. Entonces, depende de hacia dónde quiera usted asociar, pues utiliza el que quiera. Pero cuando es, o sea, el fall right tiene la utilidad, el fall right tiene su utilidad, eh, la misma que tiene el fall left, la misma, porque sirve para hacer lo mismo si es asociativa. Pero si no son asociativas, los dos hacen cosas diferentes. Depende de la que usted quiera hacer. Si usted quiere asociar a derecha, usa full right. Si quiere asociar a izquierda, usa full left. Si usted puede modelar su problema asociando a izquierda, es más eficiente. Pero si usted no puede asociar su problema, no puede modelar su problema asociando a izquierda, no es que tengo que asociar a derecha, no tengo otra, pues entonces le toca usar full right para que sea correcta su solución. La diferencia ya las comenté.